Eso sí, bendito sea el Señor. ¿Por qué Dios sacó a los pueblos cananeos de su tierra? ¿Cuáles fueron los motivos de Dios para expulsar a estos pueblos de la tierra de Canaán? Aparentemente, esta expulsión de los cananeos fue algo arbitrario y hasta parece injusto que esto aconteciera. Pero la palabra de Dios nos traerá gran revelación sobre este tema. Entonces, lo primero que vamos a estudiar es ¿quiénes fueron los cananeos? ¿Quiénes fueron los cananeos? Ese pueblo, ¿quiénes eran ellos? ¿Por qué Dios los despojó? ¿Y por qué en su época a eso llamaron un genocidio? En su época, la palabra de Dios nos va a revelar esto. ¿Quiénes fueron los cananeos? Vamos al libro de Números, capítulo 13, versículos 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Ahora vamos a los versículos 21 al 23. Y dice así: y ellos subieron y reconocieron la tierra del desierto, desde el desierto de Sin hasta Rehot, entrando en Hamat. Y subieron al Neguet y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban, ¿qué dice la escritura? Aimam, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Mire, un racimo de uvas. Y para cargar ese racimo de uvas se necesitaron de la fuerza de 2 hombres. Imagínate. Sigamos acá. El cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Ahora vámonos a los versículos 27 y 29. Y dice así: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. O sea, una tierra próspera, muy bendecida. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anat. Amalek habita en el Neguet, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ahora vamos a los versículos 32 y 33. Y dice así: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, escúcheme bien, los del pueblo de Israel, los israelíes, éramos nosotros a nuestro parecer. ¿Cómo se veían ellos ante los cananeos? Como langostas. Pero no solamente ellos pensaban que eran así, se veían así, sino que así les parecíamos a ellos. O sea, que fueron menospreciados estos israelíes. Bueno, ¿quiénes fueron los cananeos? En estos pasajes bíblicos del libro de Números se nos habla cómo eran estos pueblos, cómo eran estas ciudades. ¿De dónde arrancaba la tierra de Canaán? ¿Cuáles eran sus fronteras? Al norte arrancaba en el norte del Líbano, lo que hoy día es el Líbano, allá al norte, allá arrancaban. Al sur tenían lo que es la tierra del Neguet,
al sur. La tierra del Neguet queda al sur de Israel, allá. Al occidente era todo lo que es el mar Mediterráneo, donde estaban los filisteos, allá al occidente, todo el mar Mediterráneo. Y al oriente se encontraba como lindero, digámoslo de esa manera, se encontraba el río Jordán. Todo esto era la tierra de Canaán, el norte del Líbano hasta los montes del Neguet en el sur, al sur de Israel. Al oriente el río Jordán, iban hasta el occidente, lo que es el mar Mediterráneo, ¿no? Y eso está allí porque esa es la misma tierra. Bendito es el Señor. Era una tierra muy fructífera. Es más, Dios le llama y le dice que era la tierra que fluye leche y miel. O sea, era una tierra muy fructífera, era una tierra muy bendecida por el Señor. Tenían ciudades muy grandes, o sea que ellos tenían una arquitectura avanzada para la época. Ciudades muy grandes, pero aparte de grandes para su momento también eran ciudades fortificadas. Eran fortalezas. Las ciudades aparte de grandes eran unas fortalezas, lo cual les servía a ellos como protección de los enemigos, pero también para atacar al enemigo, porque hermano, un buen ataque es primero una buena defensa. Como decía un técnico de fútbol aquí de un equipo del Valle, del Cali, ¿cierto? Que él empezaba su equipo de fútbol, era por la defensa, decía él, de ahí es que se organiza hacia adelante un equipo de fútbol. Pues bien, estas ciudades grandes y fortificadas no solamente eran grandes, sino que al ser fortalezas, a tener muros alrededor de las ciudades, pues esto también les servía para lo que es el ataque a los enemigos. Era un lugar donde las personas eran de gran estatura. De gran estatura. O sea, no como la estatura aquí de este pastor, no. Era de gran ¿qué? Estatura. La estatura promedio era una estatura de hombres y de mujeres que tenían una estatura alta. El promedio. Estatura alta de las personas. Pero no solamente los hombres y las mujeres eran altas, sino que también allí habían gigantes. Uno de los gigantes más famosos de la Biblia, ¿cómo se llama? Goliat. ¿De dónde era Goliat? De la tierra de Filistea, o sea, los filisteos, lo que se conoce hoy día como la Franja de Gaza. Allí los filisteos, aunque el nombre de Gaza siempre ha existido. La esposa que tomó Sansón, que era de la ciudad de Tignat, ella era filistea de la ciudad de Gaza, imagínate. Entonces se encontraba allá Goliat. ¿Cuánto medía Goliat aproximadamente? Aproximadamente era un hombre de casi 3 metros de estatura. 3 metros de estatura. Esta era lo que es la tierra de los cananeos. Pero esta tierra no era un solo reino. O sea, no era un solo reino. No. Eran varios pueblos. O sea, eran varios reinos. Habían varios reyes. Y cada rey gobernaba en su terruño, en su tierra. Y estos pueblos, aunque eran diferentes, estaban unidos, escúcheme bien, por el estilo de vida, pero también por las prácticas religiosas. Eran diferentes pueblos, tenían diferentes líderes, es decir, en esa época diferentes reyes, cada uno era independiente, pero sí los unía el estilo de vida y las prácticas religiosas. Ahora bien, sigamos acá. Ya vimos más por la palabra de Dios quiénes eran los cananeos. Ahora bien, es Dios quien toma la decisión de derramar un juicio sobre los pueblos cananeos antes que el pueblo de Israel tomara en posesión la tierra de Canaán. No crea que esta fue una aventura que el pueblo de Israel dijo: me voy para allá y voy a tomar esa tierra. No.
No es algo que aparece de la noche a la mañana. Ahora lo vamos a estudiar. No. Fue el mismo Dios, la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Ni siquiera fue la permisiva, fue la voluntad de Dios. Que tomó Dios en su sabiduría la decisión de derramar un juicio sobre los pueblos cananeos. Vamos a estudiarlo. Deuteronomio 7, versículos 1 al 5. ¿Llegamos? Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla. Pregunto, ¿quién fue el que introdujo al pueblo de Israel a la tierra de Canaán? ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando Jehová tu Dios. Correcto, sigamos. Y haya echado delante de ti a muchas naciones: al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo. 7 naciones, escúcheme bien, mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás. ¿Qué le dijo el Señor a Israel? ¿Las destruirás de qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo, hijo, vamos ya más adelante. Las destruirás del todo, versículo 2. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Entonces mire que es Dios el que se le revela al pueblo de Israel, a Moisés, y le dice: yo los llevo a esa tierra de Canaán. Soy yo el que los llevo, y soy yo el que los voy a vencer y a destruir. Yo les voy a dar la victoria sobre ellos. Delante de ti colocaré la victoria, pero la victoria no es de ustedes, no es por la fuerza de ustedes, pueblo de Israel, sino por mi poder. Es lo que nos está diciendo el Señor. O sea que es Dios el que toma la decisión de derramar el juicio sobre esta tierra de Canaán, sobre estos pueblos cananeos. Es más, le dice: no te vas a llegar a ellos, no le vas a dar tu hijo a una hija de ellos, ni tampoco tu hija a hijo de ellos, o viceversa. No, no lo vas a hacer, no te vas a emparentar con ellos, porque si lo haces, entonces yo te voy a destruir a ti pronto, le dijo Dios al pueblo de Israel. Bueno, vamos allá a Deuteronomio 9, versículos 1 al 4. Deuteronomio 9, versículos 1 al 4. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, a un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, o sea, los gigantes. Vamos a leer el versículo 2.
un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anat? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad, bueno, aquí ya empezamos. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Sigamos allí, versículo 5. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra de Jehová que juró a tus padres Abraham, Isaac y ¿qué más? Y Jacob. Entonces vemos claramente que es Dios quien toma la decisión de destruir a los pueblos cananeos. Escúcheme bien. Dios usó el agua para derramar un juicio a las personas en los tiempos de Noé. Dios usó el agua para eso. Dios usó el fuego para derramar un juicio sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra por la inmoralidad y la perversión sexual que había en Sodoma y Gomorra. Y no diga: ay, esos de Sodoma y Gomorra sí que eran. Mi amado, estamos iguales o peores que en Sodoma y en Gomorra. Iguales o peores, promoviendo el homosexualismo, promoviendo la diversidad sexual, promoviendo el aborto, el feminismo, todo lo que tiene que ver con el wokismo. Todo esto, hermano, todo esto es perversión, inmoralidad sexual. ¿Sabe todo eso que tiene? Todos esos políticos, todo eso, tienen ese el espíritu de Sodoma y de Gomorra en sus vidas. Y oramos para que se conviertan a Cristo, para que se arrepientan de su pecado, para que conozcan de Dios verdaderamente, del Dios de la Biblia, del Dios de la palabra, del Dios que se hizo hombre y como hombre llevó nuestros pecados y murió por nosotros en la cruz del Calvario. No estamos lejos, estamos cerca o peor inclusive. Entonces Dios usó el agua para derramar un juicio en los tiempos de Noé. Dios usó el fuego para derramar un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pero ahora Dios está usando a el pueblo de Israel para derramar un juicio sobre los pueblos cananeos. Es Dios el que toma la decisión y el pueblo de Israel simplemente es un instrumento de Dios para derramar este juicio sobre estos pueblos. Ya no fue el agua, ya no fue el fuego, ahora Dios usa al pueblo de Israel. ¿Cómo son los juicios de Dios? Vamos a estudiarlo. Salmo 119, versículo 137. Dice así: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. ¿Cómo es Dios por naturaleza? Justo, la justicia de Dios. Y por cuanto Dios es justo, entonces los juicios de Dios son rectos. Los juicios de Dios son justos. Lo que Dios determina, eso es lo perfecto, lo bueno y lo agradable. Pero también traje un pasaje del Nuevo Testamento porque de pronto alguien dirá: no, pero es que ahorita ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos en el Antiguo, estamos en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios allí en Apocalipsis 16:7?
Dice así: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Bueno, aquí la palabra de Dios nos está hablando de el derramamiento de la tercera copa de la ira de Dios. Y en ese derramamiento de la tercera copa de la ira de Dios, aquí la palabra del Señor nos dice, también oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del tiempo de los días del fin, las señales antes del fin. Y Dios va a derramar su ira. Escúchame bien, la ira de Dios, el juicio de Dios volverá a caer a esta tierra. Volverá a caer. Y ese juicio de Dios en la escritura se nos revela a través de lo que se conoce como los sellos del Apocalipsis, las trompetas del Apocalipsis y las copas de la ira de Dios del Apocalipsis. Estas son las copas, esta es la tercera copa. Pero en esta tercera copa, en esa visión, está diciendo: Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. O sea, que cuando se derrame la ira de Dios en su momento, cuando llegue la ira de Dios, esa ira de Dios va a ser algo justo y un juicio verdadero. Ahora bien, ¿cuáles son los motivos por los cuales el Señor derramó su ira sobre los pueblos cananeos? ¿Cuál fue el motivo? Vamos, Levítico 18, 21 al 25. Levítico 18, 21 al 25. Dice así: y no des tu hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Molot. Dios está hablando a su pueblo Israel. No contamines así el nombre de tu Dios. ¿Quién está hablando? ¿Qué dice la escritura? Yo Jehová, o sea, Dios está hablando. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendréis ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá de delante de animal para ayuntarse con él. ¿Qué dice la escritura? ¿Que cómo se llama esto? ¿Eso qué es? Perversión. Sigamos. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas, escúcheme bien, se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Versículo 25. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Tremendo eso. O sea, la misma tierra no aguantó el pecado, la maldad, la inmundicia, la inmoralidad, que la misma tierra, mi amado, reclamó juicio. ¿Cuáles son los motivos por los cuales Dios derramó sobre su ira sobre los pueblos cananeos? Por ejemplo, nos habla: no vas a dar tu hijo en sacrificio a Moloch. Es lo primero que le dice, ¿no? Versículo 25. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces mire que ellos tenían prácticas religiosas perversas e inmorales. Sacrificaban sus hijos a sus dioses falsos, vivos, pasándolos por fuego. Imagínate. Sigamos. Les dice al pueblo de Israel: no te echarás con varón como con mujer. Esa abominación.
O sea que ese era un pueblo que vivía en una inmoralidad sexual total. Sodoma y Gomorra. Tenían vida sexual hombre con hombre y mujer con mujer. Imagínate. Pero no queda allí. Le dice, no te vas a ayuntar con animales. No te vas a amancillar con animales, ni los hombres. Pero también dice, la mujer no se pondrá de delante de un hombre de un animal para ayuntarse con él. Imagínate. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es que perversión. Entonces, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales Dios derramó juicio sobre los pueblos cananeos? Un juicio de Dios nunca llega de la noche a la mañana, y no llega así porque sí. Hay causas, y no pocas, y muchas. Y siempre ha pasado un buen tiempo, pero no hay arrepentimiento. Su vida sexual entre hombres para ellos era normal. Su vida sexual entre mujeres para ellos era normal. La vida sexual de un hombre con un animal para ellos era normal. Las mujeres se colocaban delante de los animales para tener sexo con animales. Se ayuntaban con ellos, imagínate. Y para el pueblo, los pueblos cananeos, eso era normal. ¿Cómo el mundo ve los principios de Dios que defendemos los creyentes, la iglesia cristiana? ¿Cómo ve el mundo esos principios? Los ve mal, pero ¿cómo así? Pero si se aman. Pero ¿por qué estos dos hombres no pueden tener vida marital si se aman y no hay pecado en el amor? Es esa abominación delante de Jehová. Es más, mire, el cuerpo físico de la mujer está hecho plenamente para tener vida sexual, es con el cuerpo de un hombre, no con el mismo cuerpo, mujer con mujer, ni hombre con hombre, y mucho menos con animales. Pero los pueblos cananeos practicaban la zoofilia, y era normal para ellos, lo practicaban normalmente. Los pueblos cananeos se movían en todo tipo y en todo género de inmoralidad sexual, homosexualismo, lesbianismo, y para ellos eso era algo normal. Pero Dios dijo, es abominación, pero también es que perversión. Esto podemos conjugarlo en una sola palabra. Esto es pura aberración sexual, mi amada. Aberraciones sexuales. ¿Cómo una mujer se va a colocar de delante de un animal? O un hombre con un animal. Pero ellos lo veían normal. Y era normal, era su vida cotidiana, era su diario vivir. Sigamos acá. Ellos, por ejemplo, tenían la adoración a sus dioses falsos. Te traje 4 de los más importantes de ellos. Por ejemplo, tenían a uno, el más importante de los dioses falsos, que se llamaba Baal. Y Baal significa Señor. Baal era el dios más importante de los pueblos cananeos. En Filistea también había otro dios falso que se llamaba Dagón. Ese sí era el principal para los filisteos. Pero el resto de los pueblos cananeos, el principal dios era Baal. Y Baal era el dios de la tormenta, de la lluvia y de la fertilidad. Y en el culto a Baal, o sea, en la adoración, en el servicio a Baal, no solamente ofrecían sacrificio de animales, lo cual por esa época era, digámoslo, recibido. Los pueblos ofrecían sacrificios de animales a su Dios, sino que ellos, los pueblos cananeos, en adoración a Baal, ofrecían también sacrificios de niños. Quemaban incienso a sus dioses falsos.
otro dios falso, la diosa Acera, que era la consorte de Baal, o sea, era la esposa de Baal. Y a ser la esposa de Baal era la madre de los dioses de los pueblos cananeos. Acera era la diosa de la fertilidad y a ella se le hacían postes sagrados con figuras y las colocaban dentro de las casas. El pueblo de Israel aún llegó, cuando llegaron esos reyes pecaminosos, apartados de Dios, hubo reyes de Israel que llevaron estos postes de idolatría a Acera y los entraron a la casa de Jehová Dios. Imagínate que el pueblo de Israel se contaminó y pecó contra Dios, desobedeció la voz de Dios, que le dijo que no se contaminaran con esos pueblos cananeos, pero ellos se contaminaron también. Y entonces estos postes sagrados los colocaban en lugares altos, los colocaban en su casa, se convirtieron en una idolatría. Estos postes sagrados, eso es lo que hoy día nosotros le llamamos un tótem. ¿Se ha escuchado la palabra tótem? Tótem. Entonces viene de allá, viene de allá. Venía también lo que es la diosa Astoret. Escúcheme bien con la diosa Astoret, que en el griego es Astarte. Astarte. Y en la cultura griega pasa a ser lo que se conoce como Diana de los Efesios. Pero no estamos en la cultura griega, estamos aquí en lo que es la parte de los pueblos cananeos. Entonces era Astoret. Y esta diosa Astoret era la diosa de la fecundidad, era la diosa del amor sexual, era la diosa de la fertilidad. Esta era Astoret. En otras culturas era conocida como Artemisa. Pero estamos hablando de la misma diosa pagana. ¿Qué pasaba con ella, con Astoret? Astoret tenía templos. Y como era la diosa de la fertilidad, de la sexualidad, entonces en estos templos habían mujeres sacerdotisas, conocidas como las prostitutas sagradas. Prostitutas sagradas, imagínate. ¿Y qué hacían los pueblos cananeos? Iban a estos templos y llegaban allá. Entonces llegaba el esposo con la esposa a adorar a Astoret. Y llegaban allá y el marido cogía para un lado y la esposa cogía para otro lado, porque eso era entre todos. ¿Y qué hacían en esos templos? Habían lugares especiales donde se acostaban con estas mujeres que, entre comillas, ejercían la prostitución sagrada. Entonces, mientras en un cuarto estaba el esposo con una prostituta sagrada, enseguida estaba la mujer también con otra prostituta sagrada. Pero esto también lo practicaban en lugares altos, en esos árboles frondosos. Y allí también practicaban lo que era esto, la adoración, el culto pagano a la diosa Astoret. Pero ¿sabe qué es lo más pervertido? Porque si se acostaban con animales y era normal. ¿Sabe qué era lo más pervertido de toda esta prostitución sagrada, entre comillas? De toda esta inmoralidad, de toda esta aberración sexual. ¿Sabe qué era lo más pervertido del culto de la adoración a la diosa Astoret? ¿Sabe a quiénes llevaban? A los niños. A los niños. Había incesto. Pero para ellos no era violación ni abuso sexual, no, era parte del culto de la adoración a la diosa del amor sexual, de la fertilidad. Pero, ¿qué dice el mundo? El mundo incrédulo, pero hay amor. ¿Por qué puede haber pecado si hay amor? ¿Qué dice Dios? Es abominación y es que perversión. Entonces llevaban a los niños, papá, la mamá, llevaban sus niños, tanto los pequeños como también los grandes, jovencitos. ¿Y para dónde van? No, vamos a ofrecerle sacrificio a la diosa Astoret. Y había incesto. Ellos no le llamaban violación, sino que era parte de su adoración falsa a la diosa Astoret.
Imagínate. Pero para ellos eso era normal. Cuando usted ve las noticias de la violación de un niño, ¿usted cómo se pone? ¿Usted se pone contenta, feliz? ¿O repudia eso y se enoja? Y que cojan a ese violador y lo metan a la cárcel. Y que mejor dicho, que no salga de allá, porque si sale va a ser lo mismo. Otros dicen, ojalá que en Colombia hubiera pena de muerte para estos hombres y mujeres que violan niños y aparte de eso los matan. Porque no en todo caso, pero muchas violaciones de niños terminan con la muerte de los niños. Usted se enoja, a usted le da rabia, usted pide juicio, usted pide justicia y que caiga todo el peso de la ley sobre esas personas. Yo pregunto, al ver Dios su creación, toda esta inmoralidad, toda esta aberración sexual, camuflada de adoración a sus dioses paganos, ¿usted cree que Dios no se va a enojar? ¿Usted cree que Dios no se va a llenar de ira? Pues si se llena de ira usted y yo, ahora Dios que es el creador de todas las cosas, obvio que sí. Entonces mire que ellos promovían y veían bien el incesto, el abuso de los niños, llevados por sus padres, Esta mente tenía la mentalidad cauterizada por el mismo Satanás. Por eso todo este movimiento, hermano, lo que te decía ahorita, agenda LGTBI, feminismo, wokismo, progresismo, todo esto de la diversidad sexual, hermano, eso tienen es la misma mentalidad de Satanás. Dios no está detrás de todo esto. Dios no está detrás de esto. Es el maligno que está detrás. Pero si hasta aquí dices tú, uy, qué cosa tan horrible, agárrese de esa silla. Agárrese de esa silla porque vamos a seguir con la adoración a otro dios falso de los pueblos cananeos. Dios le dijo a su pueblo Israel, no pasarás a tus hijos por fuego a Moloc. No lo vas a pasar. Otro dios pagano llamado Moloc. ¿Quién era Moloc? Era un dios representado de un cuerpo, pero con una cara de becerro o de carnero, hecho de bronce, sentado. Entonces mire, imagínense la figura de un cuerpo humano sentado, pero con la cara de un animal, de un becerro, o sea, de una res, pues para que me entienda, un toro o de una cabra, carnero. Era de bronce. Y en la mitad del dios, de esos dioses Moloch, que hacían muchos, ¿no? Así como tenían mucho, la adoración a Astoret eran muchos templos, también la adoración al dios Moloch en sus templos eran muchos templos, con estas figuras. ¿Qué era lo que tenían estas figuras por la parte del ombligo? Aquí tenían una abertura, un hueco. ¿Cómo era la adoración a este Dios falso de lo perverso que hay? Los padres llevaban a los niños recién nacidos y más o menos hasta los 4 o 5 años, siendo primogénitos, o sea, primeros o no importaba. Los padres llevaban a sus hijos a adorar al dios Moloch, dios falso, pagano, cananeo. ¿Qué hacían primero? Como esta figura era una figura que tenía una cavidad, es decir, un hueco, entonces metían candela, le metían candela por dentro, ahí prendían fuego y esperaban de que este ídolo, esta imagen se colocara roja por el fuego. Por el fuego. ¿Sabe qué hacían después? Presentaban sus niños en adoración, dándolos en sacrificio
en manos de estas imágenes, de estos dioses paganos, en este caso el dios Molot. Lo colocaban en las manos allí, en esta imagen. Imagínense lo que podría sentir un niño al ser puesto en una figura de metálica, al calor totalmente. Imagínense por un momento. Y claro, los niños en esos brazos, en ese cuerpo, ellos iban porque le hacían cierta inclinación hacia la parte del ombligo. Entonces los niños, aparte, hermano, de llorar, eso era algo desastroso. O lo peor que se puede imaginar nuestra mente humana. Esos niños, aparte de llorar, imagínate el dolor. Y entonces el niño se iba resbalando, se iba resbalando, se iba resbalando, se iba resbalando, se iba resbalando. ¿Y sabe dónde caía? A la parte del ombligo. Ombligo que estaba con una cavidad, o sea, tenía un hueco. ¿Y sabe dónde terminaban esos niños? En el interior de la figura, donde estaba llena de candela, de fuego. Y ahí terminaban muertos, calcinados, vueltos cenizas. ¿Y sabe dónde estaban los papás? Allí en esos templos, levantando sus manos, adorando a esos dioses falsos, dando gritos de júbilo a esos dioses falsos. Y alguien dirá, pero pastor, y la bulla de esos niños, el llorar de esos niños, ¿cómo se lo aguantaban? ¿Sabe qué hacían estos desgraciados? Y todo por esa mente cauterizada por el mismo diablo. Cuando empezaba el culto, empezaban a sonar instrumentos, trompetas. Tocaban trompetas, instrumentos musicales. Y entonces, claro, en medio de esos cultos paganos y los instrumentos musicales tocados alto, entonces el ruido, el llanto, el dolor de esos niños no se escuchaba, se perdía, porque lo único que escuchaban muy alto eran los instrumentos musicales. Ahora entiende usted por qué Dios dijo de los pueblos cananeos: no más con ellos, los voy a sacar de allí, voy a derramar juicio sobre ellos. Y a quien voy a usar es un pueblo que está esclavo en Egipto. Pues voy a liberar a ese pueblo y los voy a usar, esos israelíes o israelitas, del tiempo de antes se le decía israelitas. Voy a usar esos israelitas y ellos serán mi herramienta en mi mano de juicio para esos pueblos cananeos. Dios es amor, ¿cuánto lo creen? Pero también Dios es ¿qué? Dios es fuego consumidor, mi hermano. La paciencia de Dios es inagotable. Pero cuando Dios derrama un juicio, tenga la plena seguridad que ese juicio es justo y recto, es bueno. Es un asunto de Dios luchando con la maldad humana. Escúcheme bien, míreme. Si usted creyó por las predicaciones de la palabra que ha escuchado, por la lectura bíblica que usted tiene, si usted creyó, o por la historia misma, si usted creyó que esto fue una lucha del pueblo de Israel con los pueblos cananeos, déjeme decirle que está totalmente equivocado. Esto no es una lucha de Israel con los pueblos cananeos, no, es la lucha de Dios ante la maldad en el corazón humano que se ha multiplicado. ¿Cuántos están entendiendo la palabra de Dios? Amén. Gloria a Jesús. Dios tuvo misericordia de estos pueblos, mi amado. ¿Y sabe qué? Su misericordia, la de Dios, lo hizo esperar pacientemente.
Esto no fue algo, no fue una decisión de la noche a la mañana. Eso no ve que al otro día Dios se levantó con el pie izquierdo y estaba bravo y enojado. O se comió unos frijoles trasnochados en la noche anterior y al otro día se amaneció de mal genio. No. Esto no fue un juicio de la noche a la mañana. Déjeme decirle que Dios tuvo misericordia de estos pueblos y esperó muy pacientemente para que ellos se arrepintieran. Sí, Dios les dio oportunidad una y otra vez, pero ellos no quisieron arrepentirse. Pastor, ¿dónde dice eso? Vamos, Génesis 15:16. No soy pastor de fábulas ni de filosofías, soy un pastor de la palabra de Dios. Génesis 15:16 dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Bueno. Génesis 15:16. Dios aquí está hablando. Y recordemos que Dios le prometió esa tierra de Canaán. Se la mostró en revelación. ¿A quién? A Abraham. Y le dice a Abraham: tu cuarta generación, o sea, 4 generaciones después de la tuya, volverán ¿a dónde? A esta tierra. O sea, ¿dónde estaba Abraham en ese momento? En la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán. Van a ser llevados cautivos, pero 4 generaciones después volverán a esta tierra. Mire, y aquí viene la misericordia de Dios, porque dice: porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Mientras Israel duró 4 generaciones cautivo en Egipto, Dios esperó ese tiempo para que los cananeos se arrepintieran, pero no quisieron. 4 generaciones. Israel cautivo en Egipto y Dios con los pueblos cananeos. Arrepiéntanse. 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 Dejen la iniquidad. Dejen el pecado. Dejen la inmoralidad. Dejen la adoración a esos dioses falsos que hasta sacrifican niños en fuego, matándolos, que hasta violan niños, los abusan sexualmente, y para ustedes eso es algo normal, de la adoración a esos dioses paganos. Arrepiéntanse. Eran pueblos sangrientos, violentos, y Dios: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y no se arrepentían. Pero cuando Dios le revela esto a Abraham, dice: porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. O sea que Dios estaba esperando. O sea, había pecado, había maldad, como estaba, pero Dios estaba esperando. Dice: no ha llegado la maldad a su colmo. O sea, estos pueblos son pecadores, pero tengo paciencia. Todavía mi paciencia, en otras palabras, ¿no? Todavía mi paciencia, Abraham, todavía tengo mucha paciencia para estos pueblos, los voy a esperar. Todavía no han colmado mi paciencia, Abraham. ¿Sobre quién el Señor tiene paciencia? ¿La maldad de quién? Del amorreo. Hasta aquí. ¿Cuántas generaciones pasaron? 4 generaciones. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted ve que aproximadamente el pueblo de Israel duró 430 años esclavos en Egipto. Dice que a la 4ª generación volverán. O sea, estarán cautivos 4 generaciones allá en Egipto, pero volverán a esta tierra. Son generaciones más o menos cada una de 100 años. ¿Usted sabe cuántos años esperó Dios que se arrepintieran los pueblos cananeos de todas estas prácticas inmorales, perversas,
pecaminosas, sanguinarias de ese pueblo. ¿Sabe cuántos años esperó el Señor? 400 años. 400 años. 4 generaciones, 400 años esperó el Señor el arrepentimiento de la pecaminosidad multiplicada de los pueblos cananeos, pero ellos no se arrepintieron de su pecado, y por eso el Señor 4 generaciones después de la de Abraham trae a su pueblo Israel a la tierra de Canaán, despoja, desaloja, destruye a los pueblos cananeos, porque Israel solo fue una herramienta y un instrumento de Dios para traer el juicio sobre la tierra de Canaán, sus pueblos cananeos. 4 generaciones, 400 años, y no se arrepintieron. Por el contrario, su pecado se multiplicó, su maldad permanecía a flor de piel en ellos. Ahora usted entiende, ya que le he enseñado esto, por la palabra de Dios. Aquí yo le voy a traer historias. No. Lo que yo le enseñaba es por la palabra de Dios. Ahorita ya entiende por qué el Señor sacó a los pueblos cananeos de su tierra. Ahorita ya entiende por qué Dios los desalojó, que no es arbitrario, que ya no es algo injusto, y que en su época llamaron un genocidio, lo que no sabían que era el mismo juicio de Dios. Porque toda la tierra, toda la maldad se había multiplicado enormemente. ¿Qué pasa cuando un árbol está enfermo, podrido, y usted espera y trae al ingeniero agrónomo, ¿cierto? El médico de los árboles, para que lo sane, y lo tratan y esto y lo otro, y no pasa nada, y no pasa nada? ¿Usted qué decisión tiene que tomar con ese árbol malo? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que cortarlo. Tiene que cortarlo. Lea la historia. Otro pueblo que fue destruido de raíz fueron los asirios. Esa es otra prédica. Pueblo perverso y malo hasta no dar más. Pero esta es la prédica de los cananeos. Ahorita sí ya entiende, ¿cierto? Ahorita ya no va a juzgar a Dios. No, pero ¿cómo así? ¿Y cómo así que Dios destruye los muros de Jericó? ¿Y cómo así que Dios envía la avispa para matar a estos pueblos? ¿Y cómo así que Dios usa a Israel para entrar en guerra y destruir a estos pueblos? Pero ¿cómo así? Esto es injusto, esto no está bien. ¿Y allá dónde está el Dios de amor, de gracia y misericordia? Bueno, ya aprendió por la palabra de Dios que Dios es un Dios de amor, de gracia y misericordia, y esperó 4 generaciones, 400 años aproximadamente, y este pueblo no se arrepintió, y por eso Dios derramó su juicio. Colócate en pie, vamos a orar. Colócate en pie y vamos a orar. Vamos a bendecir el nombre del Señor por su palabra. Su palabra es vida, su palabra es bendición. Padre, tú eres un Dios de gracia y misericordia. Venga los de la alabanza. Tú eres un Dios de bondad y fidelidad. Hemos aprendido por la escritura bíblica el obrar de Dios, que cuando no se tiene el conocimiento, la gente estudia estas historias en la Biblia o escucha predicaciones y como no tiene el conocimiento, todavía no ha profundizado en esa enseñanza, pues la gente no entiende. Y unos juzgan a Dios, creen que Dios obra mal, que cómo fue posible que Dios desaloje.
cómo Dios saque de su tierra a unos pueblos que están en esa tierra. Del Señor es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Dios decide poner a un pueblo en un lugar, pero también puede quitar a otro pueblo de otro lugar. Puede poner y quitar donde él quiera. Porque del Señor es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan, dice la palabra de Dios. Señor Jesús, ahora hemos recibido la revelación de tu palabra. Cómo este fue un pueblo perverso, inmoral, con aberraciones sexuales, al punto de juntarse hasta con los animales sexualmente. Y esto no fue de un día para otro, un fin de semana, unos cuantos años, no. Hemos aprendido que Dios esperó 4 generaciones. Es más, en Abraham, cuando Dios le dice todavía no ha subido, no ha llegado al colmo. El pecado está, pero todavía tengo paciencia. En otras palabras, le dijo Dios a Abraham. Y la paciencia de Dios llegó a su límite. Y 400 años después, Dios esperando muy pacientemente, con misericordia, este pueblo no se arrepintió. Con todas estas prácticas religiosas, sanguinarios, que aún las violaciones, el incesto a niños, adultos llegándose a niños, aún con la complacencia de los padres en esos templos paganos a la diosa Astoret, y lo veían normal, era parte de la adoración. Aún pasando a sus hijos por fuego, quemándolos en el dios Moloch, llevando a sus hijos pequeños, recién nacidos hasta 4 o 5 años, tanto primogénitos como no primogénitos, porque supuestamente esto les garantizaba la bendición del resto de la familia. Padre, tú tienes misericordia. Por eso te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Vamos a adorar a Dios. Levanto mis manos hoy a ti, rogando en tu presencia un toque especial para mí. No hay nada que pueda hoy suplir. Es tu dulce presencia que llena mi vida de ti. Con todo mi corazón yo quiero ser fiel. No quiero fallarte más. Ayúdame, Dios, y en mi debilidad en ti, Señor. Vamos, levanta tu voz y adora al Señor. Levanto mis manos hoy a ti, rogando en tu presencia un toque especial para mí. No hay nada que pueda hoy suplir tu dulce presencia que llena mi vida de ti. Con todo mi corazón yo quiero ser fiel. No quiero fallarte más. Ayúdame, Dios,
Señor. Señor Jesús, tú esperas arrepentimiento de nosotros los pecadores. Por eso, Señor Jesús, venimos a pedirte perdón. Y venimos a pedirte que tengas misericordia de nosotros. Porque tal vez no son los mismos pecados de los pueblos cananeos. Son otros. Otro tipo de pecados. Pero al fin y al cabo, pecados. Por eso, Señor Jesús, venimos en arrepentimiento. Mi amado, este es un culto para que tú te encuentres con Dios en arrepentimiento, para que tú vuelvas tu corazón a Dios en arrepentimiento. Porque déjame decirte que de tanta maldad y de tanta iniquidad en medio del mundo en que vivimos, eso va haciendo mella y va contaminándonos y va cerrando nuestros ojos espirituales. Y a lo malo se le termina diciendo bueno, y a lo bueno se le termina diciendo malo. Y estoy hablando de gente de la iglesia. El mundo es el mundo. Y todo eso, Señor, porque nos dejamos influenciar. Por eso te pedimos perdón, Señor. Te pedimos misericordia, Padre. Aún diciendo que Dios no es justo, que cómo es que Dios va a hacer eso, hablando de cosas que no entendemos ni conocemos. Y así nos pasa, Señor Jesús. Los juicios de Dios son rectos y justos, porque Dios es justo por naturaleza. Ese es uno de sus atributos, la justicia de Dios. Dios es justo. Y un juicio de Dios es justo. Cuando se derrama un juicio de Dios sobre alguien o sobre un pueblo, es porque era justo, necesario y merecido. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor Jesús. Queremos ser fieles a ti. Queremos caminar en obediencia a tu palabra. Queremos que nuestra fe sea una fe viva y verdadera. Que esto no solamente sea un conocimiento bíblico que alimentó la parte cognitiva en nosotros, sino que el conocimiento de la palabra de Dios enseñada en este sermón sea un conocimiento que nos lleve a Dios, que nos lleve a tener una fe viva y verdadera en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es más conocimiento bíblico, no, es más conocer de Dios, es más aprender de Dios. Que el conocimiento bíblico nos lleve a caminar en obediencia a la palabra de Dios. Por eso levanto mis manos hoy a ti, Jesús, y te canto en adoración a tu nombre, Jesucristo. Levanto mis manos hoy a Vamos, ti. levanta tus manos, adora a tu Dios. Rogando en tu presencia un toque especial para mí. No hay nada que pueda hoy suplir su dulce presencia que llena mi vida de ti. Con todo mi corazón yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más. Ayúdame, Dios, y en mi debilidad fuerte seré. Con todo mi corazón yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más. Ayúdame, Dios, y en mi debilidad fuerte seré en ti, Señor. Padre, en medio de la debilidad, ayúdanos. En medio de la flaqueza espiritual, ayúdanos. En medio de los tiempos de poca fe, Señor, ayúdanos.
No nos sueltes de tu mano. Ten piedad y misericordia. Yo oro por ti. Yo oro por ti. Yo oro por mí. Para que Dios tenga misericordia de ti. Para que Dios tenga misericordia de mí. Para que Dios tenga misericordia de tu hogar, de tu matrimonio, de tu familia, de tus hijos, de tu cónyuge, de tu generación presente y futura. Que el Señor tenga misericordia. Padre, ten misericordia de nuestro país, Colombia. Ten misericordia de nuestra ciudad y su área metropolitana. Ten misericordia de nosotros, de aquellos que no te conocen, Padre. Ten misericordia y que ellos te conozcan a ti, Padre amado. Y que nosotros, tus hijos, no nos soltemos de tu mano, poderoso Dios. Queremos ser fieles a ti, Señor, pero no podemos en nuestras fuerzas. Solos no podemos. Te necesitamos a ti. Necesitamos de tu espíritu. Porque tu espíritu nos fortalece en tiempo de debilidad. Tu espíritu nos levanta cuando hemos caído y hemos perdido el aliento. Tu espíritu vivifica nuestra fe cuando la fe se ha apagado. Ven, Espíritu de Dios, y llénanos. Ven, Espíritu de Dios, y vivifícanos espiritualmente. En el nombre poderoso de Jesús el Señor. Hable con Dios. Dígale: Señor, guarda mi corazón de que se endurezca hacia ti. Guarda mi corazón de la incredulidad. Dígale: Señor, guarda mi corazón de juzgarte. Guarda mi corazón, dile, Señor, y haz de mi vida conforme a tu propósito y tu voluntad, poderoso Dios. En Jesús tu Hijo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Alguien que le dé un fuerte aplauso a Jesucristo el Señor.